dejamos a nuestro pastor Marcos Chacón, quien trae el consejo de Dios. Que el Señor les bendiga. Bueno, primero quiero dar gracias al Señor por la confianza del pastor junto al directorio, Pastor Manuel López. Para mí es una honra estar ahí en este lugar donde, lógicamente, semana a semana estoy con ustedes, escuchándoles, donde he sido grandemente bendecido también, con cada expositor. Y cuando uno viene con el deseo de aprender, siempre se lleva algo fresco, algo nuevo. Y créame que también estuvo muy hermoso el tiempo que vivimos el lunes pasado, donde tuvimos la oportunidad también de escuchar al obispo Hito Espinosa, que de una manera muy especial refleja lo que son sus 80 años que él ha estado ministrando en la obra del Señor. Y cuando uno los ve a ellos y ve sus experiencias, la verdad es que para uno es una motivación saber que todo lo que Dios ha hecho con él y lo que Dios espera hacer con nosotros también. Y confiar en que Dios nos pueda en esta mañana hablar. Bueno, mi nombre es Marcos Chacón. Tengo la gran bendición de poder conocer al obispo Carlos Lagos, el cual me invitó. Ya más de un año que estoy ya acá, acompañándoles. Y la verdad es que yo pertenezco a un ministerio pentecostal, también La Respuesta, donde nuestro obispo Leonardo Escobar es el que ministra, y la verdad es que honro al Señor porque he aprendido a estar en unidad independiente al ministerio al cual pertenezco. También por misericordia tengo la posibilidad también de trabajar junto a los pastores allá en La Pintana, donde acompañamos a nuestro pastor Claudio Muñoz, que es el presidente de la unidad. Y ahí estamos luchando para buscar esta tan ansiada unidad que durante tantos años la han buscado hombres como el obispo Hito Espinosa, que nos deja un legado y una enseñanza, como el obispo también Carlos Lagos y todos los que estamos aquí en este lugar. Así que es la burocracia de presentarse, pues siempre hay que estar en este tiempecito que uno tiene que presentarse. Así que también agradezco al Señor por los pastores que vienen de Argentina. También tuve la oportunidad de estar en Argentina, acompañando a nuestro obispo Carlos Lagos, y también agradezco porque en Argentina nos trataron con mucho cariño y, lógicamente, decirle a los pastores que son bienvenidos y damos gracias al Señor por tenerlos en este lugar. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor, pues esto es toda la burocracia que hay que tener para poder presentarse. Así que quiero, ¿no es cierto?, dar gracias al Señor por esta hermosa oportunidad. La verdad es que cantábamos una alabanza, nuestro hermano cantaba, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Llamados para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Este Dios que nos llamó, un Dios que en cierta manera llama a hombre imperfecto, para hablarle a un pueblo quizás que no se merece que le hablen, pero Dios es así, Dios es bueno. Y por eso que estamos aquí para hablar, no del pastor Marco ni de nosotros, sino que vamos a hablar del Señor. Amén. Y vamos a compartir esta palabra, donde quiero pedirle que usted también me esté ayudando a clamar, porque sé que para mí es complicado, pero con la ayuda del Señor lo voy a poder hacer. Así que quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Lucas, y quiero hablar justamente de los procesos, esos procesos que hablaba el obispo Hito Espinosa y cada uno de los que están acá. Una cosa es hablar de la palabra de Dios, y qué lindo es saber y conocer la palabra del Señor, pero otra cosa muy importante es conocer al Dios de la palabra. Y ahí cambia la cosa, porque cuando conocemos al Dios de la palabra, nos damos cuenta que el Dios de la palabra no solamente nos llama para que tengamos una historia o la contemos, la narremos en una actividad como esta, sino que para poder también abrir nuestro corazón y poder hablar de corazón a corazón, porque las vivencias son las que en cierta manera marcan al hombre en el ministerio pastoral. Los pastores somos todas personas que llevamos a cabo un llamado, tenemos un llamado que es un llamado, ¿no es cierto?, que para poder, ¿no es cierto?, hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es la responsabilidad suya y mía, hablarle a otros. Y quiero compartir, y creo que hay alguien que a mí me gusta mucho, que es Pedro, el apóstol del Señor, el cual en cierta manera refleja un poco lo que quiero compartir con ustedes. Lucas 22,
Lucas capítulo 22, capítulo 22, versículo 54. Si usted lo encontró, se pone de pie en reverencia al Señor. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y prendiéndole, le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro también se sentó con ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque este es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de su presencia, Señor. Delante de usted, Dios mío, Señor, que nos ha llamado, Señor, a este ministerio, Señor, el cual, Dios mío, damos gracias porque a usted le plació en su corazón, Señor, diseñarnos y formarlo, Dios mío, para llevar una palabra, Señor. Úseme para su gloria, Padre, porque todos los que estamos aquí, Señor, hemos venido no a escuchar a un hombre, sino que a escuchar su palabra, Señor. Y ayúdeme, Dios mío, Señor, y ordene mi mente, mi corazón, Señor, para no hablar conforme al hombre, sino que dar lo que el Espíritu Santo, Señor, me ha guiado a hablar, Señor. Doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Aleluya. Cuando escuchamos a los hombres de Dios, como en el caso de los que llevan, ¿no es cierto?, tantos años ministrando la palabra del Señor, yo me alegro y me gozo en ver que algunos nacieron en el Evangelio, y qué bonito es cuando nace una persona en el Evangelio, porque no hay mejor testimonio que el que pueda hablar, ¿no es cierto?, de que nunca anduvo allá en el mundo. Y eso es una motivación para decirle a los jóvenes, ¿no es cierto?, que lindo no salirse, no estar afuera, porque afuera se sufre mucho. Los que llegamos al Señor, a mí me llamó el Señor a los 35 años de edad. 35 años, los cuales siempre estuve a cargo y bajo la supervisión de mi pastor. Y cuando uno es llamado por el Señor, no sabe lo que Dios tiene para uno lo único que quiere hacer es alabar al Señor y darle gracias a Dios por ese perdón y por haber conocido al Dios de la Biblia. Conocerle, saber que Él es real, que no está tan lejos como lo imaginábamos, sino que está, aleluya, tan visible. Uno siente que ya hoy día no está lejos de Dios, sino que ahora está tan cerca de Dios. Y eso hace que el hombre, ¿no es cierto?, ande en una alegría permanente, alegre, contándole a todos que conoció al Señor. Y cuando me transformé en el hermano regalón de la iglesia, hasta el coro me cantaba: vamos a cantar este corito al hermano, porque a donde me mandaban, amén. Donde me mandaban, amén. Entonces llegó un momento determinado que, sin darme cuenta, el Señor empezó ¿no es cierto?, a tratar, porque el Dios que nos llamó es un Dios que nos manda a vivir procesos. Yo no sé si cuando llegamos al Señor nosotros no sabemos que Dios está interesado no en lo que somos hoy día, sino que lo que seremos en el futuro. Fíjense que Pedro refleja en cierta manera un poco lo que Dios ponía en mi corazón. Porque Pedro es una figura en cierta manera que, ¿no es cierto?, nos muestra la humanidad. Esta humanidad, ¿no es cierto?, que vemos donde Dios mismo provoca un proceso de transformación de la vida de Pedro. Esa transformación necesaria, no solamente para hablar, ¿no es cierto?, como una historia de la palabra del Señor, sino que cada etapa de la vida, cada vivencia que Pedro tiene, cada uno de ellos les va marcando para que el día de mañana, cuando Pedro testifique, cuando Pedro hable, aleluya, aquel Pedro que fue encontrado, ¿no es cierto?, por Jesús, y Jesús le dice: Pedro, ya no serás más pescador de peces, te convertirás en un pescador de hombres, sígueme. Pedro sigue a Jesús.
Pero sin saber Pedro que en el trayecto, bendito sea el nombre del Señor, en el trayecto iban a pasar situaciones las cuales marcarían el ministerio de Pedro. Esos procesos donde, ¿no es cierto?, Pedro le dice al Señor en el capítulo que leíamos, donde le expresa, aleluya, que él, ¿no es cierto?, estará siempre con el Señor, siempre al lado de su maestro. Y parece la experiencia que tiene un hermano que comienza su ministerio pastoral al lado de su pastor y uno ve que el pastor, ¿no es cierto?, tiene la congregación y las cosas y uno le ayuda en todas las cosas, pero diferente es cuando uno ya no tiene al pastor al lado y queda solo en la obra. Cuando usted tiene que comenzar la obra, aleluya, donde usted, ¿no es cierto?, está sirviendo al Señor, pero ya no están los hermanos, no está el pastor, usted está solo, abre la iglesia y no hay nadie. Y de repente empiezan a producirse situaciones dentro de la obra del Señor, llegan los primeros hermanos y hay que ministrarlo, y usted ya no tiene a su pastor al lado. Es lo que le pasa a Jesús cuando llama a Pedro, lo llama, le señala a su futuro, le dice, tú no serás más pescador de peces, sino que serás un pescador de hombres. Pedro no sabe la dimensión de lo que le está hablando Jesús. Como muchas veces nosotros no sabemos la dimensión, la cual y el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros enfrentamos situaciones dolorosas a veces, muy dolorosas. A veces traiciones, amarguras que de repente se hacen incomprensibles. ¿Cómo es posible, si fui llamado al ministerio, que viva en tanta soledad, donde nos desvelamos muchas veces por hacer el bien, sin embargo el resultado muchas veces se ve, pareciera que vienen las dudas y la confusión? Pedro está en este momento contento con su maestro. Pedro es parte del ministerio, Pedro es un apóstol del Señor. Pedro está, ¿no es cierto?, caminando con Jesús, él está escuchando directamente de Jesús sus enseñanzas, él no está escuchándola de otra persona, directamente del maestro, está siendo enseñado por el maestro. Ese es el tiempo de Pedro, 3 años que está junto a su maestro. Pero en el momento en que viene la crisis, en el momento en que viene, ¿no es cierto?, ese momento en que Jesús le señala que es necesario que el pastor sea, ¿no es cierto?, muerto para que las ovejas sean dispersadas, ¿no es cierto?, y empieza una semana antes a hablarle al Señor de que, ¿no es cierto?, llegaría ese momento en que el pastor sería preso. Pedro exclama y dice, los demás podrán negarte, pero yo no. Y vemos la autosuficiencia de Pedro, una autosuficiencia que muchas veces la hemos tenido todos, donde creemos porque tenemos el mensaje, porque Dios nos usa en el púlpito, cuando estamos con el pastor, el pueblo alaba al Señor, creemos que cuando salimos a trabajar al Señor, vamos a ir con la misma, ¿no es cierto?, y la gente va a caer rendida y vamos a ver la iglesia llena, y nos damos cuenta que pasa el tiempo y a veces, aleluya, la gente que llega es gente que en vez de convertirse se transforman en tiempo en que pareciera que el llamado que Dios nos hizo, un llamado quizás que no era de acuerdo a lo que yo pensaba, ni que me sirvió todas mis capacidades que yo tenga, sino que Pedro, aleluya, confronta ese momento en que Jesús ya no estaba, le dice, antes que el gallo cante, me vas a negar. Y el capítulo que leímos, donde vemos que acontece esta situación, Jesús dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, el cual yo he pedido que no falle tu fe. Y Pedro, vemos en este capítulo donde Pedro está siendo confrontado y le dicen, tú también andabas con él. Pero Pedro niega a Jesús. Todos los momentos bonitos que vivió con Jesús, donde estuvo viendo los milagros, cuántas veces Pedro a lo mejor caminó con Jesús y las multitudes acompañaban a Jesús y a lo mejor Pedro miraba al maestro y él sacaba pecho porque era parte del ministerio. Pero este momento es un tiempo muy especial de Pedro, donde vemos la naturaleza de Pedro, o sea, vemos el carácter, porque de una u otra forma todos los que fuimos llamados por el Señor, fuimos llamados para que Dios preparara un carácter en nosotros. Y por eso que vivimos situaciones tan complicadas, incomprensibles muchas veces, que usted y yo, cuando Dios nos mete en situaciones, a veces ni siquiera Dios se preocupa de decirle, usted, esta será la solución para usted, sino que entramos, porque la Biblia dice que la salvación es por gracia. Usted y yo somos salvos por gracia, no tenemos nada que hacer. Jesús lo hizo todo en la cruz, Él es el campeón del Gólgota. Pero el carácter para ser ministro y pastor es otra cosa.
Porque tendremos que aprender lo que Pedro aprende, de que en el momento crucial, cuando viene y él observa que a Jesús está siendo golpeado, observa que a Jesús, ¿no es cierto?, lo están maltratando, y en ese mismo momento, aleluya, dice que alguien le dice, tú también andabas con él. Y viene esa naturaleza humana de Pedro, donde siente el miedo de vivir lo mismo que estaba viviendo su maestro. Y Pedro dice, no lo conozco. No lo conozco, yo no soy parte de ese ministerio. Y le vuelven nuevamente a decirle a él, Pedro, tú también estabas con él, tú eres Galileo. Y le repiten, y el gallo canta, y Pedro en ese momento dice que mira a Jesús, y Jesús lo miró. Y esa mirada tiene que ser muy especial, porque por algo el escritor pone aquí en este capítulo, dice que lo miró. Y cuando lo miró, esa mirada de Jesús, fue una mirada donde quizá cualquiera de nosotros podría decirle, Pedro, ¿por qué me niegas? ¿Por qué eres así, Pedro, conmigo? Pero esa mirada me imagino que no fue una mirada condenatoria, sino que tiene que haber sido una mirada de amor y misericordia para Pedro. Porque Dios conoce mi futuro, conoce su futuro. Dios lo conoce todo porque Él es principio y fin. A Él no hay nada que explicarle, ni enseñarle. Él es soberano, manda y ordena. Somos nosotros los que necesitamos aprender de que en toda situación que podamos vivir y proceso que podamos estar pasando, no lo estamos pasando por casualidad, sino que es porque Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos a ese Dios de propósito? Entonces cuando Pedro está en ese momento y mira a Jesús, como dice el versículo que leíamos, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Entonces el sonido para Pedro es un sonido especial, porque ese sonido marca un antes y un después para Pedro. Porque en ese momento Pedro está enfrentando el pánico, sus capacidades humanas nos sirvieron ahí. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que las capacidades humanas nos sirven en el ministerio? No somos lo que nosotros creemos ser, sino que somos lo que Dios quiere que seamos. Y cuando entendemos ese punto tan importante, de que nosotros, por ejemplo, podríamos estar predicando un sermón y podría sonar muy bonito y hablar todo lo que es, ¿no es cierto? Pero como estoy predicando a la pastora, sé que tendré que abrir mi corazón para decirle que todos nosotros hemos pasado procesos a veces amargos, tristes, que quizás no lo entienden todo. Pero son vivencias personales que hacen que una persona, cuando predica la palabra de Dios, ya no predica solamente una historia, sino que predica parte de lo que ha vivido en el ministerio. Porque cuando usted, por ejemplo, conoce a Jesús, cuando usted tiene un trato personal con Dios, porque los que estamos aquí sabemos que Dios no trata con todos iguales, Dios es un Dios personal. Y yo no tengo que descubrirle ninguna ciencia, porque la palabra de Dios está escrita ¿para qué? Para ir formando, ¿no es cierto?, el carácter de cada uno de nosotros. Un día viene un predicador, un maestro, y alguien enseña, nos entrega algo. El otro día escuchamos la predicación de los 2 que iban en el camino de Maús, donde van ellos conversando, tristes, porque ellos pensaron, esto hasta aquí nomás llegó. Que Dios nos bendiga. Esta semana escuchábamos al obispo Hito Espinosa, donde contaba sus experiencias, su trayecto. Y como muchas veces el pastor, por estar anhelando, ¿no es cierto?, lo mejor para la oveja, muchas veces descuida su familia. Y todos nosotros estábamos, ¿no es cierto?, ahí. Y los amén eran más de las pastoras que de los pastores. Habla, Señor, decían algunas hermanas. Y otras por ahí le pegaban la pata por abajo, ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios, cada parte de nuestra vida para Dios es importante. La administración con nuestros hijos, la administración con nuestra esposa, la administración con los hermanos, cada una de esas cosas no son cosas que se pueden hablar con la boca, porque para que usted vaya a visitar a un enfermo, usted puede llevarle una palabra y buscar un versículo, entregárselo, pero es diferente cuando usted ha estado en un hospital, a punto de morir y a lo mejor abandonado por todo, y usted va donde otro enfermo y le habla. Y muchas veces un pastor tiene que hablar incluso estando enfermo, y tiene que estar consolando a un enfermo.
A veces tenemos que hablar de bendición cuando los bolsillos están sin ningún 20, ni para ofrendar, y tenemos que decirle al pueblo, Dios con nosotros, Dios nos ha bendecido. Aleluya. Porque el evangelio es por fe, no es por vista. Aquel que cree todo verlo. Y llega un momento determinado que no deja que los procesos le puedan ir madurando, porque nadie es producto de la casualidad. Nadie de los que estamos aquí, aleluya, llegamos al ministerio porque, aleluya, nosotros andamos buscando el ministerio. Yo creo que el hombre que Dios llama es un hombre que, a pesar de las adversidades, a pesar de los errores, Dios seguirá tratando con él, porque Dios no parará hasta que termine la obra. Aunque se levanten, Pedro ve alrededor de él todo negativo. El maestro, aquel que es su mejor amigo, aquel que comió con él, que estuvo, ¿no es cierto?, en los momentos en que habló con ellos personalmente. Pero Pedro hoy día lo niega. Pedro, aleluya, mira a Jesús que está siendo golpeado, y Jesús saca la vista de su dolor, de su sufrimiento, para poner los ojos en aquel que él había escogido para que fuera no un hombre de carácter débil, sino que tomara el carácter de un hombre de Dios, que sepa que aunque usted esté solo, aleluya, Cristo vive. Y aunque la sociedad lo niegue, el hombre de Dios seguirá diciendo, Cristo vive. Usted y yo fuimos señalados por Dios. Y cuando Pedro enfrentó esta situación de donde está solo, aleluya, aprendió que a pesar de su debilidad, Jesús podría haber gritado, Pedro, ¿cómo te le ocurre? ¿Por qué me niegas? Te sané. Tuviste los milagros, ¿por qué me dejas ahora? Pero la Biblia dice que Jesús lo miró, y Pedro, cuando miró esa mirada, aleluya, cuando vio la mirada de Jesús, dice que Pedro lloró amargamente. Porque Jesús lo penetró en su corazón. Jesús le dijo, no te estoy, aleluya, cuestionando. Pedro, tranquilo, yo estoy contigo. Todos los que estamos aquí sabemos que Dios está con nosotros. Pero eso se aprende cuando usted está fallando. Porque usted, cuando está bien, nace esa vanagloria humana creyendo que es usted, que soy yo. Es que tengo que predicar porque tengo que lucir yo. Porque es que yo tengo que llevar un mensaje pero qué lindo es cuando usted entiende de que, aleluya, aquí los que estamos hoy día sirviendo al Señor hemos pasado procesos donde nos hemos dado cuenta que el hombre o la mujer que quiere hablar humanamente no llega a ningún lado, pero cuando usted habla de corazón a corazón, Dios rompe barreras. No es fácil, justamente por eso. Porque para poder ser transformado, como está haciendo, vemos en la Escritura como Jesús está tratando con un Pedro al cual Jesús no cuestiona, sino que le dice, aleluya, lo mira, y Pedro al verlo dice que lloró amargamente. Porque esas fallas, porque esos errores humanos nos hace sentirnos amargados. Porque amamos a Jesús, no queremos fallarle, pero somos hombres. Porque no dependemos de nosotros, dependemos del Señor. Porque no estamos aquí nosotros porque como cara. Bueno, no es malo estudiar, siempre yo, hermano, de hecho yo estudié 3 años de teología, pero Dios no lo permitió más y hasta ahí no me llegué. No es malo estudiar, pero ¿sabe qué? Es más importante que usted no hable de una historia, sino que usted hable de las vivencias que ha tenido con Dios. No es lo mismo, ¿no es cierto?, estar al lado de un pastor, al lado del maestro, como Pedro, que andaba, veía todos los milagros, pero ahora Pedro tenía que enfrentar su realidad. El maestro lo estaba preparando porque Pedro, usted sabe perfectamente, cuando lee las cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro, y usted ve Pedro hablándole a una iglesia que cuando Jesús ya no está, viene la persecución contra la iglesia, donde los creyentes eran tomados, asesinados cruelmente, hijos de cristianos eran matados, esposas de cristianos eran matados, muertos, aleluya. Era un espectáculo el que decía que seguía a Jesús. Ahí Pedro tenía que ser aquel que Dios le dijo un día, Pedro, ya no serás más un hombre de carácter frágil, sino que serás un hombre que va a tener que, aleluya, consolar a aquellos que creen en mi nombre. Este Pedro que ni él mismo creía en su propio llamado. Porque cuando,
aleluya, le fallamos al Señor cuando vemos que las cosas no salen como pensamos, empezamos a vivir esos tiempos de interrogante, ¿me habrá llamado el Señor? O a lo mejor fui muy obediente. ¿Será Dios que me llamó? ¿Será Dios el que me escogió? Porque me siento sin capacidades, siento que hablo y que la gente, en vez de recibir al Señor, la gente está indiferente. Y viene el Señor y nos habla por diferentes instrumentos donde nos empieza a enseñar y nos empieza a educar que no hables tú, deja que yo hable para que se produzca algo. Porque si tú sigues hablando, hablas tú, pero no me dejas hablar a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Porque me formé con hombres que no tenían ningún estudio, pero eran hombres de oración, de ayuno, que cuando hablaban, cuando le miraban los ojos a uno, y uno andaba mal, agachaba la vista, porque sus ojos penetraban en la vista de uno. Hombres de Dios que no agachaban la cabeza cuando lo saludaban, le miraban los ojos a uno, ¿cómo está, siervo? Y uno era desnudado por miradas de hombres que tenían tratos personales con Dios. Pedro, ni él mismo pensó que Dios lo había escogido para el ministerio tan grande que vemos nosotros después. Como Pedro consuela, Pedro se transforma en el hombre al cual Jesús había señalado que sería, aleluya, aquel que un día estaría ministrando. Entonces Pedro, ese momento crucial de su vida es de mucha tristeza, de mucha, aleluya, confusión en su mente, como todos nosotros hemos pasado tiempos de confusión. Donde uno se pregunta, ¿y por qué? Donde uno a veces incluso quiere abandonar. Y hoy día lamentablemente tenemos muchos pastores que han abandonado el ministerio. No quisiéramos hablarlo porque no es algo que agrada, pero es una realidad. Si ustedes vieran la estadística, ¿cuántos pastores han abandonado el ministerio? Sentiría usted la tristeza. Aleluya. Pero estamos aquí de gracia al Señor. Estamos aquí por misericordia del Señor. ¿Cuántos pastores se los llevó el COVID? Pero estamos aquí gracias a mi Señor. Porque Dios es fiel con nosotros. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor, hermano? Me llama la atención hombres como el apóstol Pablo, por ejemplo, que una forma muy especial de narrar lo que es Pablo, y cómo en un momento determinado Pablo confronta situaciones bastante difíciles. Pablo, ustedes saben que era un hombre que fue educado a los pies de Gamaliel, un hombre instruido, un hombre que era, dice, de la tribu de Benjamín, un hombre, ¿no es cierto?, judío, y tiene un currículum bastante alto, pero cuando se encuentra con Jesús, su currículum cayó a tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ahora se había encontrado con uno que él hablaba de él, conocía perfectamente, instruido a los pies de una de las escuelas más importantes en aquella época, como una universidad donde estaban los más eruditos de la Escritura. Pero cuando conoció a Jesús, aleluya, él entendió por qué él se volvió loco, quería predicarle a todo, pero eso le costó un precio, que tuvieron que sacarle una canasta, escondido, porque pensó que era llegar y chutear, yo tengo cualquier conocimiento, así que yo predico nomás. Pero no era así. Y tuvo Pedro que ir, ¿no es cierto?, donde los apóstoles, pero los apóstoles no querían recibirlo porque desconfiaban. Porque Pedro, aleluya, y los apóstoles estaban ahí sufriendo una persecución y sabían que Pedro había estado presente incluso cuando fue sacrificado ese primer mártir de la iglesia, llamado Esteban. Un hombre que, a pesar de ser apiedrado, aleluya, dice que veía a Dios cuando se ponía de pies. Porque el hombre y la mujer de Dios, aunque sea apiedrado, seguirá creyendo en el Señor. Y Pedro dice, pero que este persigue, este ha consistido en la muerte de muchos, ¿cómo lo vamos a recibir? Pero había un hombre llamado Bernabé. Este Bernabé fue y lo presentó y le dijo, ¿sabes, Pedro? Mira, escúchalo.
escúchalo, porque este hombre no es el mismo que tú. Y cuando lo escucharon con mucha preocupación, se dieron cuenta que Pablo había conocido a Dios, a Jesús, aquel que había sido crucificado. Ahora Pablo no era el mismo, había sido transformado, porque cuando un hombre tiene un encuentro con Dios, es transformado por el Señor. No puede seguir siendo el mismo, quizá hay problema de carácter, claro. Pero su corazón es transformado. Porque la familia nota que algo pasó. Porque usted ya no va a la iglesia porque lo obligan a ir, sino que usted lo único que quiere es andar en las cosas de Dios, no tiene otro sentir. Lo único que quería Pablo era predicar, hablar, pero él tenía que entender que todo hombre de Dios tiene que pasar un proceso. Y la Escritura muestra que Pablo después se pierde. No vemos más a Pablo después de la conversión del capítulo 9, no lo vemos más. Hasta que aparece donde dice que estaban todos reunidos, entre ellos Pablo y Bernabé, y de repente el Espíritu Santo dice, apártenme a Pablo. Porque todas las cosas en Dios tienen un orden, no es llegar y lanzarse, como el llanero solitario que voy solo yo. Sino que Pablo tenía que entender que él tenía que sujetarse a aquellos hombres que Dios haya puesto. Por eso que es importante entender de que Pablo, aleluya, Pablo ahora está, ¿no es cierto?, enviado por el Espíritu de Dios para ir a las misiones, a trabajarle al Señor, a pregonar la palabra, a contar las virtudes de aquel que lo había llamado. Y muchas veces recibía oposición y muchas veces querían lincharlo, sus mismos, aleluya, el pueblo judío, que era el pueblo que, aleluya, que lo había visto siendo educado por Gamaliel, ahora hablaba en contra. Que Dios nos bendiga. Entonces el carácter del Pablo es un carácter, no lo vamos a conocer a Pablo, aleluya, después de conocer a Jesús. Pablo era un hombre de carácter, un hombre que cuando tomaba determinación decía, denme el carta a mí, yo los mato a todo esto, porque están en contra de la voluntad de Dios. Y capacidades tenía porque era un hombre erudito en la Escritura. Pero también tenía que ser tratado por Dios. También tenía que ir al taller, como dicen o a la universidad, como dicen los pastores que nos enseña a nosotros, tenemos que pasar por ese taller. Y cuando estaba en el taller Pablo, y se dio cuenta, aleluya, que en una oportunidad dice que estando Pablo con Bernabé, ¿no es cierto?, en una discusión. Y la causa de la discusión es Marco. Marco era un joven que quería también trabajar con ellos, pero en el trayecto se devuelve. Las razones no lo explica la Biblia, no se sabe si se devolvió porque tenía su enamorada, o a lo mejor no soportó la presión de ver tanta presión sobre los apóstoles. Pero la cosa es que se devuelve, entonces Pablo reclama y le dice a Bernabé, no, ese no va conmigo porque este es un traidor, la otra vez me dejó botado. Ese era el carácter de Pablo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese carácter de que cortamos cabeza nomás? No aquí, pero en esos lados. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el trato de Dios, porque Dios, así como cambió mi vida, también puede cambiar la vida de Marcos. Pero Bernabé tenía ese corazón pastoral, ese corazón ministrador, que a pesar de las adversidades, a pesar de los engaños, las traiciones, a pesar que tantas cosas pasan en el ministerio, pero aún nosotros entendemos que cada una de las etapas que hemos vivido, aleluya, no nos ha dañado en la manera que nos transformemos en cristianos amargados. Porque muchas veces las experiencias duras que tenemos que vivir hacen que muchos creyentes, y se supone que los pastores somos los que debemos darle el ejemplo, muchas veces con nuestro rostro mostramos que los daños que nos han hecho, las heridas que nos han provocado, que perdimos el gozo hasta incluso de decir amén cuando se está predicando la palabra de Dios. Porque estoy molesto, porque me duele, molesta, es como una piedra en el zapato, es como una punzada. No quiero escuchar porque supieran lo que he vivido yo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Bernabé le dice, pero Pablo, es que tú, Pablo, claro, como Bernabé, como es tu primo, lo querés meterlo. Y estamos hablando de dos pesos pesados que están en un pleito ahí, porque estaba hablando Bernabé y Pablo. Y Pablo le decía, pero es que ¿cómo voy a ir con él si el que pone la mano en el arado no la suelte, po?
porque así era Pablo. Pero Bernabé tomó a Marcos y se preocupó. Y después Pablo con los años dice, porque Dios es así, Dios es un Dios de tiempo. Hoy día hay cosas que yo no entiendo, pero mañana las voy a entender si soy fiel al Señor. Hoy día hay cosas que las trato de cuadrarlas, pero como la Biblia me dice a mí que esto es por fe, no es por vista, entonces tengo que entender claramente que en ese trayecto, aleluya, lo que yo no entiendo hoy día lo entenderé mañana, porque Dios me lo va a revelar, porque la palabra de Dios, aleluya, está revelada, pero otra cosa es cuando viene la inspiración de Dios para hacernos acordar de las vivencias de cada uno de nosotros. Usted y yo muchas veces le estamos predicándole quizás a alguien que no se merece que le prediquemos, pero como amamos a Dios le predicamos hasta que se convierta, porque ese es nuestro llamado. Por eso cuando cantamos somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio. ¿Para qué? Para ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria, porque la gloria de Dios va en nosotros. Y por eso es tan importante el carácter, por eso cuando escucho yo a los predicadores, los que enseñan, todos se preocupan de traerlo un aporte, un granito de arena para que nosotros seamos formados. Y si venimos medio débiles, saber de que es parte del ministerio. No venimos a quejarnos ni a llorar, sabemos que Dios nos llamó. Y si Él es con nosotros, Dios, aleluya, tratará. Por eso que cuando Pedro ya no quería más, ¿qué es lo que hizo? Se fue a pescar mejor. Dijo, ¿para qué voy a seguir del ministerio? Si a las finales le fallé al Señor. Aleluya. Y volvió a la pesca. Dijo, a lo mejor para eso soy bueno, para pescar pescado. Quizás vuelvo a lo mío porque a lo mejor me imaginé que había sido llamado al ministerio, pero al ver mi realidad y veo que soy un cobarde, que no soy lo que yo creía, que cuando le dije al Señor, Señor, todos los demás te niegan, pero menos yo, pues Señor. Pero Pedro en ese momento, cuando lo negó, cayó toda su humanidad y se dio cuenta que el ministerio no lo lleva usted ni lo llevo yo. El ministerio lo dio el Señor. Amén. Aleluya. Entonces ahora Jesús tiene que ir. Tiene que ir Jesús donde Pedro. Tiene que ir donde está Pedro trabajando se sacó a la guata pelada, porque el que se vuelve atrás se vuelve así, ¿eh? Pero yo he conocido hermanos que eran hijos de Dios y todo, y después ya cuando se apartan de Dios andan a guata pelada en cualquier lado en la calle. Porque demuestra nuestra desnudez, porque sin Dios no somos nada. Y Pedro estaba ahí pescando, dijo, vamos a pescar, mejor. Y de repente dice que escuchó a alguien que dijo, mira, ¿sabes qué? Alguien está invitando a comer, y dice que reconoció que era Jesús, y Pedro se tiró desesperadamente, él quería tener un encuentro nuevamente con Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Jesús, aleluya, no te deja abandonado? Él tiene que venir a tu encuentro. Si sirviéramos un Dios muerto que se olvidó de ti y de mí. Pero Jesús había resucitado ahí en el Calvario. Aleluya, usted y yo estamos alabando al campeón del Gólgota. Su nombre es Jesús de Nazaret, el cual merece la gloria, la honra. Él venció allá en la cruz. Y Pedro dijo, sí, es Él. Fue donde estaba ahí. Aleluya. Y se encontró con Jesús, que Jesús lo miró y le dijo, Pedro, ¿me amas? Aleluya. ¡Qué pregunta más tremenda! ¿Me amas, Pedro? Y Jesús lo lleva, y no lo lleva como bien predicaba el pastor Marcos Zárate, porque yo siempre que se predica, sea quien sea, me gusta escuchar la palabra del Señor y tomo lo que me corresponde. Y en la exposición que él hacía con respecto a esto. Son temas que nosotros los vemos, claro, ver la naturaleza humana de nosotros. Somos personas tan débiles. Y allá, en ese momento que falló, en ese momento que Pedro perdió la seguridad, en ese momento en que Pedro perdió la confianza, entonces Jesús no anda con rodeo. Jesús no te va a hablar de cosas del futuro, Dios Jesús te va a llevarte a donde fuiste dañado. Y Pedro en ese momento, su corazón fue dañado, entonces Jesús tiene que llevarlo a ese lugar.
Porque nosotros cuando somos dañados, cuando nos pasan cosas en el ministerio, esas cosas no pueden taparse porque es como una herida que entra en tu corazón y el enemigo va a seguir atacando tu herida. Por eso que Jesús tiene que sanar tu herida. Porque si no sana tu herida, usted va a tener estas palabras, estas expresiones. Ese me amargó la vida a mí. No quiero saber nada de ese porque se me amargó. Que Dios nos bendiga. Entonces Jesús lo lleva a ese tiempo cuando lo negó. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Y cuántas veces le pregunta a Jesús, ¿me ama? Jesús no se había olvidado de que Pedro en el futuro tendría que pastorear las ovejas. Pedro se olvidó. Pedro no quería nada con el ministerio ya. Pero Jesús cuando llama a un hombre al ministerio, aunque se levanten los demonios que se levanten, Dios no te abandonará y volverá a recordarte en cualquier lugar donde te encuentres que fuiste llamado y que esas fallas que tuvimos fueron producto del crecimiento de nuestra vida espiritual. Yo quiero dejarle a usted esta verdad en su corazón, a cada pastor que estamos aquí, aunque sea difícil, pastores, pero estamos para abrazarnos y para pedir al Señor que nos dé la fuerza. Yo no vengo con un ánimo, yo le decía a mi pastor Manuel cuando me dijo, dije yo, porque yo nunca andaba buscando, ¿sabe por qué el que anda buscando? Mire, es notorio, en serio, es notorio. Y el que no busca, la mayoría de los que están en el pastorado nunca buscaron el pastorado. Y los que más buscan, no porque es por elección de Dios, porque la Biblia lo dice, y Dios mismo constituyó. Y claro, no es malo que un hombre quiera hacerlo, no es malo, porque la Biblia también lo dice, ¿no es cierto? Que desea ministerio, no es cierto, buena cosa desea. No está malo. Pero pasar el proceso, ¿dónde está la ciencia? ¿Ah? Donde debemos aprender a ser fiel, donde debemos aprender a sujetarnos, donde muchas veces tenemos ganas de decir cosas, tenemos que guardarlas, donde tenemos que ir a un servicio y usted está molesto por dentro, pero usted no puede mostrar que está molesto porque usted tiene que dominar sus emociones y tiene que alabar a Dios porque hay un pueblo que lo mira, porque hay pastores que lo miran y entonces todos están observando. Entonces usted tiene que mantenerse como un hombre de Dios, con sus manos en alta, sabiendo que el compromiso usted no lo hizo con los hermanos, con el pastor, el compromiso suyo y mío es con el Señor. Y si Jesús no se quejó en la cruz, póngase de pie, amado pastor. Sé que el tiempo es breve y corre, porque hablar del Señor, aleluya, o cada experiencia que usted tiene, aleluya, hablarle a hombres que a veces están en el camino y que solamente encuentran un dedo acusador que le dice, este se cayó. No, con este no hay que hablarlo. Pero necesitamos en estos tiempos, pastores, que puedan levantar a aquel que está caído. Que tengamos ese corazón de Bernabé, decirle a los Pablo, yo te presenté cuando nadie creía en ti. Que Dios bendiga su palabra. Padre, he predicado tu palabra, Señor, conforme a lo que usted ponía en mi corazón, Señor. Señor, quería, Dios mío, Señor, compartir porque me he sentido tan bien recibido, Señor, por los pastores de este lugar. Y, Señor, veo, Dios mío, Señor, que hay un buen deseo, Padre eterno. Pero, Señor, capacítanos, Señor. Enséñanos, Señor, a andar en fe y no por vista, Dios mío, Señor. Señor, enséñanos, Dios mío, Señor, como cuando Pedro caminó por las aguas, Señor, sin ver nada. Pero él creyó y caminó, Señor. Tú nos invitas, Señor, a caminar en lo imposible, Señor. Hoy día, Señor, quizás no tenemos, pero mañana tendremos, Señor. Porque tú eres el Dios de la provisión, Señor. Muchas veces tendremos que pasar enfermedades, pero tú eres nuestro sanador, Señor.
Por eso en esta hora quiero, Dios mío, orar, Señor, por este cuerpo pastoral, por los maestros, por los profetas, Dios mío, y por todos aquellos que componen, Dios mío, aleluya, este lugar, Señor. Bendígalos, Señor. Padre, dejo este lugar, Señor, siempre reconociendo que toda la gloria y toda la honra le corresponde a usted, en el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Y cuántos pentecostales pueden darle la gloria al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga y gracias por toda la oportunidad, mi amado. Dios le bendiga, ¿no? Que Dios te bendiga. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Bonita palabra. Aleluya.